Muy buenos días. Les pregunto, ¿tienen dudas con relación a lo visto la clase anterior de la teoría finalista o ninguna? No, creo que ninguna, ¿verdad? Ninguna. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy con el modelo lógico matemático. Por favor, vamos a ver que el modelo lógico matemático eh, es una forma de analizar el delito, pero bueno, lo primero que hay que decir que es una forma finalista, pertenece a la escuela finalista. Pero vamos a ver qué pasa con este modo del finalismo. Primero que nada, hay que señalar que este modelo es bueno, tiene como principales exponentes a la doctora Olga Iflas y al doctor Elpidio Ramírez, ambos mexicanos. Este es un modo de analizar el delito desde una postura un tanto distinta. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo lógico-matemático inicia su divulgación en el año 1966. ¿Recuerdan ustedes que el finalismo señalé que tuvo su momento de mayor expansión en los países modernos en los años, en los primeros 30 años de los 1900? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues este modelo finalista permeó todo el siglo XX. Gran parte del siglo XX, hasta finales del siglo XX, los mayores estudios, las reformas, estuvieron enfocadas al finalismo. Y dentro de esto viene una reelaboración. El modelo lógico matemático, insisto, fue establecido en 1966. Su base o está construido con la introducción de un modelo de análisis del tipo penal. Pero el análisis aquí va a ser de manera lógica matemática, es decir, lógica formal. Vamos, recuerden que hay dos tipos de lógicas. La lógica formal, también llamada lógica deductiva, o las lógicas informales. Dígame, Sócrates. Sócrates, ¿está por acá? Ya, se me había quedado pasmado, Sócrates. ¿Quería comentar algo? Sí, doctor, una disculpa. Hoy anda fallando un poco mi internet. Sí. Tenía unas dudas, pero no sé si las hago ahorita o al final, porque como cuando usted preguntó si teníamos dudas, no escuché. Quise, pero no, entonces no sé si las hago ahorita o al final. No, Es en cuanto a la clase anterior. por favor, dígame qué dudas tiene.
La primera ya ve que nos encargó que viéramos una audiencia por el delito de evasión de presos. ¿Ok? Ahí usted hizo un comentario que no se colmaron los elementos del delito de evasión de presos. Ujú. Y según entendí, por eso usted pidió la atipicidad, si no estoy mal. Ajá, Y, pero mi duda va encaminada en cuanto de dónde vamos a tomar esa dogmática para tomar qué elementos componen ese delito, pues. Ujú. Porque en el código de la Ciudad de México no lo vi como tal. Sí entiendo los puntos, pero ¿qué vamos a tomar como referencia para, para establecerlo como dogmática de ese delito, pues en ese caso? Ok, en el Código Penal de Ciudad de México está el delito de evasión de preso. Ujú. Aquí lo que lo que les pedí fue, bueno, qué bueno que analizaste la causa de atipicidad señalada. En este caso es una causal de atipicidad porque no se encuentra acreditado un elemento normativo de valoración judicial. Lo puedes analizar desde la teoría finalista, pero lo que yo les pedí que analicen con especial atención fue el tema de la comisión. No sé si notaste qué tipo de forma de comisión estableció el Ministerio Público. Sí, fue por omisión. No, el Ministerio Público pidió la comisión de manera culposa. Ah, sí, perdón, culposo agravado establecido. Exacto. Y yo soy el que señalé que no es culposo agravado, sino es de comisión por omisión. Y justo por ser de comisión por omisión, el Ministerio Público al momento de realizar su imputación tiene la obligación de decirnos exactamente cuál fue el deber de cuidado y la calidad de garante, de acuerdo al código, bueno, que el cliente tenía y cómo mi conducta generó esta omisión, generó la afectación al bien jurídico tutelado. Entonces, pensémoslo de este modo. Si estamos en una teoría finalista, cuando hablamos de esta comisión por omisión, me tienes que establecer estos elementos para poder realizar el juicio de tipicidad. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase anterior, en este tipo de comisión el resultado es de naturaleza causal. No sé si me explico. Los y las demás tuvieron oportunidad de ver la audiencia. No, nadie más. Ok. Entonces, checa esto. No sé si te voy aclarando, Sócrates, o te estoy confundiendo más. No, sí, sí, sí. Es que como ya la vi rápido, entonces también se me fueron algunos detalles, obviamente. No, Ujú. no. Pero a lo que voy, el análisis, o vuélvela a checar con calma con estos lentes. Porque, insisto, a mí lo que me parece, y qué bueno que ya lo viste en esta audiencia, fue, pues hay un elemento de atipicidad. Y lo estamos discutiendo desde una teoría causalista. En este caso, insisto, es un delito de resultado formal, pero habría que analizar el primer elemento del tipo si había una detención legal. De ese punto en específico, ¿pusiste atención cuál fue la postura del juez?
Sí, al momento de resolver estableció pues que a su criterio sí estaba detenido, pese a que usted le mencionó que primero le hicieron la lectura de derechos, luego el Ministerio Público dice que no se la pudo hacer porque estaba como en un estado inconveniente, y donde usted alegó que formalmente no estaba detenido, pues entonces creo que por ahí va usted, ¿no? Y ese era el argumento fuerte a mi punto de ver, y pues el juez no lo desestimó, pues prácticamente en cuanto a la causal de atipicidad, porque de eso no dijo nada. Eh, Solamente dijo que estaba detenido formalmente, pero para él, pues, para su criterio, y que no podía dejarlo en libertad porque, pues, por ese tipo de cosas, pues, que dice que no importa. eh, eh, Imagínate, ¿no? Qué grave, porque entonces cualquier policía que nos detenga, sin que haya una calificación de la legalidad de esa retención, con una inmediata puesta a disposición, todo lo que ha establecido, lo que dice nuestro código y la doctrina jurisprudencial, a mí me parece que el juez no quiso entrar al estudio de la tipicidad. Incluso cuando empiezo a plantear el argumento, si notas que me dice el juez, abogado, ya sé por dónde va y de una vez le digo que le voy a decir que no. Y se acuerdan ustedes que yo les programé un juez que los callaba y los interrumpía y no les dejaba plantear argumentos. Y ya ven que en la práctica sí pasa. Obviamente yo lo programé para que esto se vuelva una actividad lúdica, ¿no? Pero en la práctica nos hacen lo mismo sin decirnos improperios, pero normalmente pasa esta circunstancia. Entonces, vuélvele a dar una checadita a, a esta audiencia con esta visión finalista, basándonos en el Código Penal de la Ciudad de México. Recuerda que en el Código Penal de la Ciudad de México, artículo 29, es donde vamos a encontrar la causal de atipicidad, propiamente la que señalé en el caso concreto, por no acreditarse un elemento del tipo. Y recuerden todos y todas que es válido y está obligado al juez a analizar esta causal de atipicidad si es planteada en la audiencia inicial. A diferencia de lo que señaló ahí, señoría, pues me parece a mí que sí está obligado a estudiar esto. Porque ¿cómo va a vincular a proceso respecto de un hecho si no tiene la apariencia de delito? Y para tener la apariencia de delito, pues se tienen que colmar por lo menos de manera preliminar los elementos del tipo. Entonces, por aquí va más o menos esa estrategia de defensa aplicando dogmática penal pura. ¿Sale? ¿Y qué te pareció al final la audiencia, Sócrates? Los demás ayúdenme prendiendo cámaras, quienes tengan oportunidad de prenderla. Veo que hoy no quieren prender cámaras, no quieren participar. ¿Cuál fue tu conclusión respecto de esa audiencia, Sócrates? Que seguramente el juez, pues, cuando le dicen vas a tener audiencia de X o Y delito, pues ya más o menos tiene sus conclusiones, y pues que al final pues fue garantista porque no quiso poner ninguna medida cautelar en la línea en la que iba, pues bien ya pudo poner, incluso suspender el ejercicio de la profesión, como en otra audiencia que usted nos mandó, que suspendieron. Entonces, a mi punto de vista, si ya estoy vinculando por este delito, pues ya, ¿qué más da? Ya suspendo profesionalmente de una vez. Pero bueno. Ok, ok. Pero respecto de la dogmática, del tema de la dogmática, la comisión por omisión, culposo, ¿te parece relevante o no? Sí, es relevante, pero lamentablemente pues el juez no se metió con ese estudio. Yo no lo vi. No. Y a veces es que yo siento que a veces como abogados, en este caso de juez o ministerio público, hay cosas que de la teoría nos parecen absurdas, como lo dijo el juez. Sería absurdo que yo lo suelte porque no había una definición bien clara si estaba detenido o no, porque pues yo veo que ellos tienen miedo quizá de incurrir en responsabilidad, porque pues de alguna forma también sería alguna responsabilidad para el juez,
pero lo que no estamos viendo es que la responsabilidad también se dirigía hacia el Ministerio Público, que fue omiso en establecer un acuerdo formal de detención. Sí, sí, justo, o sea, no hubo una inmediata puesta a disposición. El sujeto señaló que fue torturado, que fue golpeado. Lo estuvieron paseando 6, 8 horas, vaya usted a saber dónde y en calidad de qué. Y con todo y eso el juzgador, y se acuerda que hasta le hice valer el Estatuto de Roma. Y Sí, justo para prevenir la tortura. exacto, y nada. Y también notó usted que le hice valer que existe una ilegalidad de la prueba, porque la patrulla no fue debidamente asegurada, no había cadena de custodia, que incluso el peritaje que se realizó respecto de la mecánica de la patrulla, la propia perito señala que el vehículo no fue debidamente resguardado. Sí, lo que llamó mi atención es que en esa audiencia en Ciudad de México no se identifican muy bien los dictámenes y los demás datos de prueba, porque por ejemplo acá en Guerrero se acostumbra que en algunas ocasiones no, pues cuento con el dictamen número tal, de fecha tal, en el que la perito de nombre tal, en sus conclusiones al final estableció X o Y, y en este caso si fuera relevante, lo hubiéramos establecido al inicio previo al estudio del objeto a analizar, se establece que este fue, ¿cómo se había dicho usted? Modificado, Mm, ¿cuál era fue, la palabra? ay, no recuerdo ahorita qué palabra, Manipulado. manipulado, la misma perito lo señaló. Ajá, entonces yo no vi eso, o no sé si la vi muy rápido, pero para mí hubiera sido también relevante identificar todos esos aspectos para no dejar lugar a duda en cuanto a la veracidad de lo que uno está diciendo, de dónde está para efectos de la apelación y creo que yo no lo vi, no me Sí, acuerdo. yo lo señalé expresamente y leí hasta esa parte, le pedí a señoría la autorización para leer una parte del dictamen. Incluso al momento de la réplica, el Ministerio Público dice, pues sí, es evidente que no se usan guantes. Ni modo que le pidamos a los policías que hagan bien su trabajo. Y tampoco el juez fue puntual en resolverme por qué la prueba tenía validez. Entonces, sí, esta audiencia, bueno, el auto de vinculación lo impugné mediante un amparo indirecto. Está en trámite. Vamos a ver qué nos dicen. Si se alcanza a resolver antes de acabar la sesión, bueno, la sesión, el semestre, les comparto el resultado. ¿Sale? Pero lo que yo quería que vieran en esta audiencia, que se enfoquen, los que no, los y las que no lo han visto, por favor, denle una checada, pero referente a la comisión por omisión. El debate aquí, lo que a mí me parece relevante es, no es lo mismo que me digas que fue de comisión culposa con un agravante a que fue de comisión por omisión. Y hay un momento en la audiencia donde planteo ese aspecto. Incluso el Ministerio Público al momento de responder señala, yo no estoy hablando de comisión por omisión, estoy hablando de un delito culposo. Incluso vean ustedes la relevancia. Si es un delito culposo, la penalidad es menor, ¿están de acuerdo? Pero lo que no entienden estos amigos es que la comisión por omisión se puede dar de manera culposa y dolosa, ¿no? Pero cuando hablamos de comisión por omisión me tienes que establecer mi calidad de garante. Y en este caso, ¿qué no tiene la calidad de garante este sujeto? ¿El sujeto activo del delito tenía la calidad de garante o no? Es lo que quiero que analicen, ¿sale? Pero bueno,
¿Te resolví las dudas o te las hice más fuertes? Más fuertes, pero este fin de semana las analizo. Perfecto, de eso se trata. Muy bien. Bueno, decía, este modelo lógico matemático lo que va a tener, lo que intentó, es realizar o estudiar los elementos y los presupuestos del tipo penal, precisando su contenido y ordenándolo de una mejor manera. Esto para facilitar su comprensión. Insisto, este modelo fue realizado por la doctora Olga Islas de González Mariscal y el doctor Elpidio Ramírez. Apareció en México en el año 1966 y para 1970 aparece publicado el primer capítulo que nos habla del tipo penal. ¿Qué metodología utiliza esta forma? Insisto, es finalismo con una metodología distinta. La metodología se funda en la lógica matemática, específicamente en el primer nivel y en la lógica formal. Aquí yo sé que ustedes están diciendo, yo soy abogado para no ver nada de matemáticas, maestro, ¿cómo viene usted a enseñarnos esto? Si no he entendido causalismo, ahora me va a hablar de cálculo y de abstracciones. Bueno, la estructura lógica formal se apoya a su vez en las distinciones de los niveles del lenguaje. Aquí vamos a utilizar un lenguaje abstracto. Vamos a formular los tipos penales. Este modelo lógico tiene como punto de partida la distinción entre el conocimiento analítico y el conocimiento sintético. Establece la teoría que el conocimiento penal, la teoría del derecho penal, lo vamos a situar como un conocimiento sintético. Y por lo tanto, obliga a los estudiosos de este derecho a señalar previamente el objeto que pretende explicarse. Y por lo tanto concluye, el objeto de estudio para los penalistas está constituido de normas penales, de delitos, de puniciones y de todo lo inherente al campo penal, a las medidas de seguridad. Partiendo de esto, nos va a establecer que el modelo óptimo para el estudio de estos elementos lo es la lógica formal con un modelo matemático. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho es un lenguaje abstracto, ¿están de acuerdo? El derecho es una construcción de la sociedad. Los tipos penales, como hemos visto, se construyen para una sociedad determinada en un momento determinado. Para estudiar esto de manera adecuada, propone este método,
lo tenemos que hacer por medio de una lógica formal. Y por lo tanto, ustedes van a notar que nuestro modelo va a partir de aspectos de la abstracción. Es decir, para este modelo, la estructura general del tipo penal debe de ser entendida como una figura elaborada por el legislador, descriptiva de una clase de eventos antisociales, con un contenido necesario y suficiente para garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos. Esta estructura, esta definición del tipo penal, podemos analizarla mediante un contenido reductible por medio del análisis lógico jurídico, dividiéndolo en unidades. Estas unidades lógicas jurídicas se van a llamar elementos, elementos del tipo. Pueden encontrar ustedes en Internet varios artículos, varias explicaciones de este modelo. A mí en lo personal el que me gusta, que lo explica de manera muy clara, es, se llama Análisis de los delitos contra la vida de la doctora Olga Iflas de González Mariscal. ¿Sale? Editorial Trillas. En este librito va explicando la doctora todos los sustentos de su teoría. ¿Estamos? Pero piénsenlo así. La estructura del tipo la vamos a dividir en elementos. Estos elementos tienen una función de garantía. ¿Qué van a garantizar? Uno o más bienes jurídicos. Y además, cada elemento posee propiedades particulares que nos permiten organizarlos en grupos, de tal manera que van a aparecer subconjuntos que nos permiten organizar el tipo penal. Dense cuenta, aquí hablamos de las teorías de conjuntos y subconjuntos. Voy a preguntar una tontería porque pues yo sé que no se acuerdan ni de lo que vieron el semestre pasado, pero ¿se acuerdan sus clases de preparatoria, de bachillerato, cuando vieron teorías de los conjuntos y los subconjuntos? ¿O ya no se acuerdan de nada de eso? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Aldo, ¿usted se acuerda de esto que estoy hablando? No, maestro. ¿No? Mariela, Jorge, no. Sí, doctor. Más, bueno, de lo que recuerdo más es, no se acuerda el diagrama de Venn, que eran como los círculos donde habían intersecciones, donde si A contiene a B, ese tipo de, y pues sí había una cierta, pues incluso propia lenguaje o gramática, por así decirlo. No me acuerdo el significado, creo era como una U o o invertido como una tipo N, ¿no? Exacto. Bueno, dependiendo la fórmula y el tipo de lógica, vamos a usarlo de distintos modos, pero ¿qué es lo que quiero que vean? Este modelo, que ustedes seguramente están diciendo, esto es una porquería, no sirve para nada, deje de hablar tonterías, maestro, porque mi caso le voy a hacer. Ya cuando me empieza a hablar de matemáticas me pierdo. Piensen ustedes que este modelo ha sido utilizado por diversos filósofos del derecho
que hoy en día tienen, pues, les podría yo decir, una relevancia nacional, mundial, y que muchas veces los abogados no tomamos en cuenta porque nos exige un poquito de atención. Fue lo que pasó con este modelo en la doctrina mexicana. Imagínense ustedes, 1966, vienen a proponernos el estudio del tipo penal por medio de un modelo lógico, cuando con trabajos estábamos entendiendo el finalismo, pues generó un, llamemos, un rechazo debido a la ignorancia del sistema empleado, del método empleado. Pero miren, les proyecto, vean en mi pantalla, por favor. Esto que les estoy proyectando es una página de Principia Iure, de Luigi Ferrajoli. Y hace rato Sócrates nos dijo, el garantismo y el garantismo. Y todo el mundo habla del garantismo, ¿están de acuerdo? Pues vean qué modelo utiliza Luigi Ferrajoli para explicar el garantismo. Y ahorita lo vamos a comparar con el modelo lógico matemático de la doctora Olga. Y vamos a ver qué es lo mismo. Nada más que como Ferrajoli es italiano, pues ustedes sí hablan de Ferrajoli, aunque nunca lo hayan leído. ¿O no? ¿A poco no, Aldo? Pues vea usted la explicación. Aquí nos habla de un axioma, ¿lo ven? Lo tengo subrayado. Y luego nos hace la explicación lógica. Aquí estamos hablando de teorías de conjuntos y subconjuntos. El axioma sería un conjunto y las reglas inferenciales serían un subconjunto. Pero vea usted, justo como decías, Jorge Alberto, aquí estamos en presencia, llamémosle, de una sintaxis distinta, de un lenguaje distinto. Entonces, es lo que hace este modelo. En lo personal, a mí me parecen modelos, los modelos lógicos formales, me parecen modelos bien interesantes y que nos permiten quitar la ambigüedad, nos permiten establecer estructuras para un análisis correcto o un análisis válido. Piensen ustedes, otro ejemplo de ello lo tenemos en Análisis Lógico y Derecho. Este es un libro clásico, lo pueden encontrar en internet, lo pueden descargar de internet. Se llama Análisis Lógico y Derecho. Los autores es Carlos E. Alchurrón y Eugenio Bullinghin. ¿Sale? Se consigue en PDF y durante todo este libro ustedes van a encontrar una descripción lógica formal, en este caso del derecho, de la norma jurídica y demás. Entonces, los análisis lógicos formales, insisto, han sido muy variados y surgieron más o menos a partir de esa época, de los 1960, que es cuando se publicó esta. Entonces, si ustedes agarran el propio Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, que fue su tesis de doctorado, pues es una tesis que se publicó por ahí de 1970, hasta donde recuerdo. Y también utiliza este modelo. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos que va a tener el tipo penal para el modelo lógico? Vamos a tener que son, en primer lugar, el deber jurídico. Después tenemos el bien jurídico. Posteriormente, el sujeto activo. Después, el sujeto pasivo. El objeto material.
aquí lo que le llamamos en el finalismo puro el nexo de causalidad, para este modelo se le llama kernel. Y el kernel va a tener los siguientes elementos: la conducta, las modalidades de la conducta, la lesión y la violación del deber jurídico penal. Entonces, recapitulo. ¿Cuáles son los elementos del tipo para esta teoría? Vayamos al pizarrón. Acuérdense, estos son subconjuntos del tipo penal. ¿Qué quiero decir con esto o qué establecieron los doctores en la teoría? Bueno, todo tipo penal tiene subconjuntos. El primero será el deber jurídico, el deber jurídico legal, que va a ser considerado como un elemento valorativo. Siempre, cuando hablamos de derecho penal, tenemos que hablar de un deber jurídico. Y aquí les pongo la descripción. N es igual al deber jurídico legal, porque vamos a ver que lo vamos a representar con letras, con una lógica, con un lenguaje lógico simbólico. Después tenemos al bien jurídico, siguiente subconjunto. Dense cuenta que todo esto ya lo estudiamos, o sea, no es como que digamos algo nuevo, simplemente lo estamos organizando de diversa forma. El bien jurídico lo vamos a identificar con la letra B de burro. El bien jurídico va a tener elementos objetivos y descriptivos. El tercer elemento que tenemos es el sujeto activo. El sujeto activo lo vamos a poner con una letra A. ¿Y cuáles son los elementos que hay que estudiar del sujeto activo? Los elementos que tiene el sujeto activo serán la voluntabilidad, la imputabilidad, la calidad de garante, la calidad específica y la pluralidad específica del mismo. Y dense cuenta, los vamos a identificar como A1, A2, A3, A4 y A5. Todo esto va a ser parte de este subconjunto. ¿Estamos? Recuerden, estamos viendo tipo penal, después estamos viendo los
conjuntos del tipo penal y sus subconjuntos. En este caso, el sujeto activo pues tiene diversas subconjuntos o elementos a considerar. Después tenemos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo lo vamos a identificar con la letra P y lo mismo, va a tener diversos elementos que lo conforman. Propiamente la calidad específica y la pluralidad de los sujetos. Insisto, dense cuenta que todo esto lo tenemos que estudiar. En el caso de la audiencia que les mandé, el sujeto activo, a ver, ayúdeme, Mariela, ayúdeme por favor. Ah, perdóneme, ¿vio la audiencia que mandé? No, no tuvo oportunidad. No, sinceramente me quedé en el principio. Ok, pero bueno, Sócrates, usted creo que fue el único que la vio. ¿Está por acá? Sí, doctor. Ayúdeme. En el delito que usted analizó, evasión de presos, sujeto activo requiere calidad específica. Sí, doctor. Requiere, pues, primero ser un custodio, en este caso es un policía. Ok, ahora, ¿y el sujeto pasivo requiere calidad específica? Sí, estar legalmente detenido. Eso. Entonces, vea usted cómo ya estamos utilizando estos elementos, pero ahorita lo que nos propone este método, vamos a ver, es cómo los vamos a analizar de una manera lógica, estructurada. Insisto, ahorita les puede parecer así como que, ay, maestro, está usted hablando de letras y cosas y estoy completamente perdido, pero vean ustedes cómo, ya que lo estructuramos, es mucho más fácil de entender. Todo tipo penal requiere esto. Cuando usted haga el análisis de cualquier tipo penal, tiene que buscar estos elementos. El siguiente elemento es el objeto material. El objeto material lo tenemos como en lo que va a recaer la afectación al bien jurídico. El siguiente aspecto a estudiar será el kernel. El kernel es el núcleo del tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el kernel es el que se vuelve indispensable para que podamos tener tipicidad. Es la adecuación de la conducta con los elementos. Entonces, chequen ustedes lo siguiente. ¿Qué elementos debe contener mi kernel? Una conducta, las modalidades de la misma, ¿a qué me refiero con modalidades? Si es culposa, dolosa, atenuada, tentativa, etcétera. Y esto nos lleva el kernel al siguiente subconjunto. Esto ya no es elemento del kernel, sino es un subconjunto nuevo. La lesión
o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Ya que establecimos esa conducta, pues tenemos que establecer que hubo una lesión. Recuerden que la norma penal siempre va a establecer la lesión como lesión o puesta en peligro como un elemento indispensable. Y el último elemento es la violación del deber jurídico penal. Este es un elemento valorativo. Pregunto, ¿puedo cerrar este cuadro para establecerle la descripción lógica del tipo penal? ¿Sí lo puedo quitar o lo están copiando todavía? Sí. Muy bien. Vean ustedes lo siguiente. Ya que tenemos todos estos elementos, hay que entender cómo se describió esta estructura. Primero que nada, para este modelo, los elementos del tipo penal son clasificados únicamente como descriptivos, valorativos, subjetivos y objetivos. Ahora paso a explicar cada uno de ellos. Pero vean ustedes, la estructura del tipo penal sería esta. Esto es lo que se le llama el modelo típico, el modelo tipo del tipo. Es decir, una superestructura que nos permite analizar cualquier tipo penal, una metalógica. Miren, esto quedaría así. La estructura del tipo para este modelo es la siguiente. A ver, ¿ahí lo alcanzan a leer? Sí. ¿Ahí? Sí. Ok. Fíjense, tipo penal es igual al deber jurídico legal, el subconjunto deber jurídico legal más el subconjunto bien jurídico tutelado, más la voluntabilidad, más la imputabilidad, más la calidad de garante, más la calidad específica, más la pluralidad específica. Todo eso ya vimos que es un elemento sujeto activo. Y luego tenemos el siguiente subconjunto, sujeto pasivo, representado con la P, ¿se acuerdan? Y el sujeto pasivo es la calidad específica más la pluralidad específica en los casos que es solicitado por el tipo penal. Todo ello va a estar establecido por un objeto material y la forma de comisión, voluntad dolosa o voluntad culposa, actividad o inactividad, es decir, comisión por omisión o comisión activa, para llevarnos al resultado material, que será la lesión o puesta en peligro de ese bien jurídico. Se analizarán los medios. En los medios tenemos las referencias temporales, las referencias espaciales, las referencias de ocasión, para así lograr establecer si hay una lesión al bien jurídico tutelado, y nos establece la fórmula. No es equivalente con la puesta en peligro. Recuerden ustedes, hay delitos de puesta en peligro y hay delitos de lesión.
Y por último, establecer si existió una violación al deber jurídico penal. Entonces, toda esta es la fórmula para analizar cualquier tipo penal. Ya le envié ambos diagramas al chat de aquí del Zoom, ¿sí los ven? Para que puedan descargarlos, los pizarrones. Doctor, en lo personal no me permite abrirlos. O ¿Qué, sea, ya los guardé yo, pero no me permite abrirlos. pero qué le dice? ¿Qué mensaje le manda? El sistema, ¿qué mensaje le manda? A mí me parece que debido a la configuración no se permite compartir. ¿Pero configuración mía o de usted? ¿A nadie le permite ver los diagramas? Pide una A mí me clave, dice que doctor. no me permite ingresar. Ajá, pide ¿Les, una clave. les pide una clave? Dice, debido a la configuración del administrador no puede acceder a este documento. Déjeme checar entonces qué le tengo mal puesto y se los reenvío. Se guardan de todos modos en la nube. Entonces se los mando, no sé, algo estoy haciendo mal, se los comparto más adelante en el día. Muy bien, pero bueno, Gracias. lo que me interesa, de todos modos, toda esta información lo tienen en el documento Word que les mandé. ¿Estamos? Entonces, ahí viene toda. Lo que me interesa es que ustedes vean que esta es una forma distinta de analizar el tipo. Nos permite analizarlo de una manera estructurada y con ello ir viendo los elementos. Esto lo vuelve muy interesante. Muy bien. Pregunto, ¿dudas que tengan con relación a esto? ¿O no tienen ninguna duda? Una duda con relación ahorita al comentario de la audiencia que decía que el sujeto activo no necesitaba una calidad en específico. O bueno, que sí, Yo bueno, digo yo entiendo que sí requiere que no. Bueno, yo entiendo que o en no. el sentido, ajá, o sea, yo lo entiendo que no se requiere como tal una calidad en específico. O sea, no es que sea un policía o un custodio forzosamente, un servidor público, sino que en general aquel que ayude a la evasión, ¿no? Bueno, es que hay distintas hipótesis normativas. En la audiencia que mandé, que seguramente no vio, Sí la vi, doctor, sí. y Sí vi la audiencia por eso. en esa audiencia no se requiere el sujeto activo una calidad. Bueno, ahí la calidad que se tenía es que pues, era policía que durante el traslado vamos a decirlo, se pierde, ¿no? La hipótesis es de que pues esta persona se evade porque fue por un café y hasta la audiencia ahí se debatió en algún punto así como que pues había una taza, bueno, un vaso de Ah, café y olía a café y como que se centraron de repente en un punto de pues, creo que no era tan relevante el café, sino pues que la persona, estaba una persona, Beltrán Santiago y después ujú. ya no está esta persona, ¿no? Entonces así como que pues nadie le consta realmente los hechos, es una cuestión también que se debatió, pero ahí bueno, en esa audiencia, pues sí, supongo que Pero, eso se refiere a la calidad pero, específica, ¿no? pero regresemos al caso en concreto. Mire, eh, ejemplo, yo antes de llegar a una audiencia, díganme por favor si se comparte esto. Se comparte mi pizarrón. Ok. Yo realizo mi análisis del tipo. ¿Estamos? Entonces, en este caso yo no utilizo el modelo lógico matemático, utilizo un modelo funcionalista. A mí me gusta el funcionalismo. No quiere decir que eso esté bien, pero a mí me gusta hablar de tipicidad objetiva
e imputación objetiva. ¿Estamos? De eso ya lo hablaremos más adelante cuando veamos funcionalismo. Pero, ¿a dónde voy? Pues primero que nada la descripción del tipo, porque si no, pues estamos divagando. ¿Sale? Después, yo siempre establezco la generalidad, en qué consiste la conducta y la afectación al bien jurídico tutelado, privada por la ley. Aquí, ¿cuáles son los elementos objetivos? La conducta y lo que nos interesa. Jorge, elementos subjetivos. En el tipo básico del 304 no va a requerir calidad específica, que es el que tú me referías. Tampoco requiere pluralidad de sujetos, es decir, es un unisubjetivo. Pero vamos a ver que en el caso concreto sí va a existir una calidad específica. Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión, sea servidor público en funciones de custodia. Artículo 306. En el caso concreto, ¿mi representado tiene funciones de custodia? Sí, ¿no? Y es un policía, es un servidor público. Entonces habrá calidad específica. Otro caso donde se requiere calidad específica, cuando sea ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina, concubinario, pareja permanente o hermano del evadido, pariente por afinidad hasta segundo grado. Todo eso también es una calidad específica del sujeto activo y veremos ahí sus características. E incluso el evadido mismo obra en concierto con otros presos y se fugue. Ahí también estamos hablando de que requiere una calidad específica e incluso se vuelve delito donde se requiere cantidad específica porque se requiere el concierto de varios para evadirse. Entonces, hay que analizar el caso concreto. El mismo tipo penal nos puede dar distintas calidades, distintas cantidades, tanto de sujeto activo como de sujeto pasivo. Lo importante es que usted en su mente, al entrar al análisis, lo lleve. En el caso concreto, yo sí realizo todo el estudio y es un delito en el que sí se requiere una calidad específica. Miren, les mando este análisis en espera de que les sea de utilidad, porque justo pues, lo vamos a utilizar mañana, pasado, para el estudio de la ley penal, ¿no? Más o menos esto es un estudio de la ley penal que ustedes deben de hacer. Ya se los mandé. Lo tienen aquí en el chat. ¿Lo pueden reenviar al chat de WhatsApp, por favor? ¿Sí les llegó? Sí, doctor, gracias. Ok, si ustedes ven es un análisis de 13 páginas. Y antes de presentarme a cada audiencia, pues estoy obligado a realizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Y justo, Sócrates, cuando estaba haciendo este análisis, fue que me dio la idea de plantear la causal de atipicidad. Cuando me puse a analizar los elementos normativos del tipo. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces, todo esto, pues, es análisis de la ley penal, de la teoría penal. Primero hacemos un análisis dogmático y ya después vemos cómo nos peleamos respecto al tipo, la tipicidad, los presupuestos del delito. Pero si no hago el análisis dogmático, no me puedo parar en una audiencia. ¿Sí me explicó?
Sería tanto como querer operar sin tener radiografías y estudios preoperatorios. ¿Están de acuerdo conmigo que no dejarían que un médico les meta cuchillo si no les hace primero unos estudios? Pero ustedes como abogados sí se paran a la audiencia, la y se va. ¿Cómo ven? ¿Se les hace profesional eso? Pero de todos modos no lo vamos a hacer, maestro. Muy bien. ¿Otra duda que tengas, Jorge? ¿Te resolví la duda o la empeoré? No, sí, muchas gracias. Para servirle. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestra actividad el día de hoy. Abran, por favor, su inteligencia artificial favorita. ¿Estamos? Vamos a trabajar una actividad que tiene como objeto aplicar los conceptos finalismo y modelo lógico para analizar la estructura del delito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar un delito desde la estructura del finalismo y desde la estructura del modelo lógico matemático. Para esto, vamos a utilizar 3 instrucciones que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial. ¿Queda claro? La primera instrucción, ahorita se las comparto aquí, tal cual como la tienen que copiar y pegar. Pero lo primero que le vamos a pedir a nuestra inteligencia artificial es analízame un delito. Yo elegí robo porque me parece que es un tipo penal que tiene elementos objetivos, subjetivos, normativos que nos permite entender esto. ¿Sale? Todos los subconjuntos. Y con esto quiero que ustedes interactúen en primer lugar con la inteligencia artificial. ¿Sale? Lo vamos a estudiar desde el modelo lógico-matemático. Esta es la primera instrucción que ustedes tienen que dar. Aquí está. Díganme por favor si les llegó. ¿Sí? Esto hay que copiarlo y pegarlo. Una vez que la inteligencia artificial realice el análisis del delito de robo con este modelo lógico matemático, los va a poner a ustedes a prueba. Les va a preguntar para ver que si están entendiendo o no estos elementos. Una vez que realicen esta actividad, vamos a utilizar esta segunda instrucción, donde vamos a analizar la teoría finalista. En esta segunda instrucción se va a analizar un delito de homicidio con tránsito de vehículos, el que hemos estado analizando, el caso Gaby. ¿Estamos? Pero lo vamos a analizar desde la teoría finalista, comparándolo con la teoría clásica, que ya lo hicieron la semana pasada. ¿Sí recuerdan? Pero aquí quiero que me analicen el error de prohibición invencible. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de error de prohibición? Y vimos uno, propiamente el error de prohibición invencible, como causal, como excluyente de responsabilidad. Entonces quiero que me chequen ese. Una vez que se haga esto, la inteligencia artificial va a interactuar con ustedes y les va a pedir que expliquen el modelo finalista. Son actividades para hacer en 5 minutos cada una. ¿Estamos? Y la última.
quiero que analicemos la antijuridicidad, pero en el modelo clásico, neoclásico, finalista y lógico matemático. La inteligencia artificial, utilizando esta instrucción que les acabo de mandar, les va a hacer un cuadro comparativo y ustedes van a tener que explicar la antijuridicidad en todos los modelos. ¿Sí quedó claro? Y la última instrucción que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial es: califica mis respuestas en una escala del 1 al 10. ¿Listo? Pregunto, ¿dudas que tengan con esto que acabo de indicar? ¿No? Muy bien. Pues vamos entonces a hacer la actividad. Por favor, comiéncenla. Aquí estoy por cualquier duda que tengan. ¿Vale?
¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van avanzando? Bien, doctor, solo que a mí ya me abrió muchísimos más ejemplos. Ok. ¿Qué inteligencia está usando? Gemini. Gemini, ok.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya acabaste, Aldo? Estoy en el último, maestro. En el último, muy bien. ¿Alguien ya acabó? Todavía no. ¿Usted cómo va, Consuelo? Estoy en el tercero, doctor. Ok. Y les pregunto a todos y a todas, ¿esto les ha ayudado a fijar las diferencias entre las distintas dogmáticas? ¿Ya les quedó claro? Porque me habían dicho que no les quedaba claro. A mí, por lo menos, ya ahorita el hecho de que estén en grupos, eso me hace mucho más simple identificar los elementos que deben de estudiarse en cada uno de los conjuntos. Me parece mucho más, mm, pues preciso, ¿no? No, porque siento que
las escuelas pasaban eh, los saltos de estudio ponían diferentes elementos en un grupo, si lo tomamos desde ahora. Y esta escuela me parece que me puede ayudar más a clarificar Eh, dónde están ubicados. Ajá. justo es que el modelo lógico nos va a ayudar a entender todo esto. Entonces, a mí me parece más clara para saber qué tengo que analizar en cada elemento, en cada subconjunto. Pero bueno, bueno, pues yo creo que no van a acabar antes de que termine nuestra sesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya que terminen sus respectivas interacciones, acuérdense de enviarme capturas de pantalla al chat de WhatsApp para que vea sus respuestas y yo les pueda dar retroalimentación después. ¿Estamos? Háganlo con calma, termínenlo y lo importante es que ustedes entiendan la diferencia en las escuelas. Por ejemplo, en el tema de la antijuridicidad. Piensen ustedes que para el causalismo la acción es ciega. ¿Estamos? Para el finalismo la acción ya es evidente. Y vamos a ver qué pasa con el funcionalismo, que lo vamos a ver la siguiente clase. Muy bien, yo creo que la siguiente semana nos dedicamos a puro funcionalismo. ¿La siguiente semana ya tienen su examen o todavía no? Sí, el jueves, profesor. El jueves. Entonces el martes vemos funcionalismo. Muy bien. Listo. ¿Alguna duda, comentario? No, doctor, gracias. Pasen entonces una... Doctor, Dígame. perdón, me interrumpo. En relación a su amparo que recientemente ganó, ya ve que nos compartió su entrevista. Ah, el, Ajá, dijo que nos iba a hacer favor de compartirnos la resolución. Digo, sí, para efectos les de mando las... conocer. Sí, con todo gusto les mando la sentencia del amparo y el amparo para que tengan la lectura completa de todo el asunto. Qué bueno que me recordó. De una vez se los envío. Gracias. Tenemos Maestro, unos minutos. voy a Permítame. perdón, maestro, voy en la audiencia de individualización de sanciones y, y qué terrible, ¿no? La MP sí me pareció muy deficiente Pero ¿en cuál audiencia? en la audiencia de Reforma 222, en el caso Jessica Selene. ¿Ya ese lo estás viendo las audiencias? Ajá, es que compartió apenas una nota usted, ¿no? Ujú. Sobre la reparación del daño. Justo. Y ¿Y las había compartido las audiencias? usted nos compartió las audiencias el curso pasado Ya, ok. y dijo, no, hombre, qué terrible MP, ¿no? Pues es con los que nos tenemos que enfrentar. No, qué terrible. Por Pues otro sí. lado, la juez, pues a mí me pareció muy buena su labor, ¿no? Pues hasta me senté derecho, siento, cuando yo estaba viendo El tema es que no tenía que estar ahí viendo todo el tema, mira. Aquí les mando la demanda de amparo. Y déjenme encuentro.
Justo, bueno, qué bueno que estás viendo las audiencias, te va a servir eh, esto para, pues, para ver parte de todos los aspectos que se están debatiendo acá. A mí, en lo personal, la sentencia de primera instancia no es algo que yo diga, este, Ella hace mención en alguna parte que para ella, el grado de culpabilidad es el máximo que se le puede en o sea, me llamó la atención que dijo, pues aquí el grado de reproche es el máximo. justo el grado de reproche es el máximo. Y así tal cual se estableció. La sentencia de condena fue la pena máxima. Pero, insisto, la labor como asesor jurídico es conseguir una reparación integral del daño. Y 60 años de cárcel, pues si bien suenan padres, pues a la víctima pues no le reparen nada. Entonces, esta demanda de amparo que les doy y la sentencia de amparo están enfocadas únicamente a la reparación integral del daño. Entonces fue un caso que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, imagínense usted. Entonces, chéquenlas, las platicamos y luego les comparto otro de una tentativa de feminicidio, donde ahí pasa lo contrario, Aldo. Lo que estoy peleando es que no se está haciendo un reproche debidamente graduado, sino me están imponiendo una pena, pues a mí me parece indebida. No, bueno, no a mí, al sujeto este, pero pues igual represento a la víctima. ¿Sale? Entonces, chéquenlo. Y lo mismo, en ese sí conseguí que se le diera una disculpa pública a la víctima. Entonces, poco a poquito hay que picar piedra y abrir camino, pero la labor del asesor, insisto, a mí me parece que es de lo más importante en el proceso penal. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que se me esté pasando? Esta demanda que les comparto de amparo está hecho con metodología Temis. La metodología Temis es una herramienta que ha implementado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar el control difuso de convencionalidad. Entonces, chéquenla. Obviamente, está enfocada la metodología Temis a los jueces. Yo, como ya no soy juzgador, pues la utilizo ahora como abogado postulante. Entonces, chéquenla, es la primera demanda realizada con esta metodología para estos efectos. Entonces, véanla y lo platicamos después. Muy bien. Listo. Pues pasen excelente tarde, bonito fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, maestro. Y Hasta, Gracias, Gracias, doctor. doctor. hasta luego. Gracias.